Hola a todos y bienvenidos. Bueno, pues algunos tipos de roscas, las más comunes yo creo que son estas, las tuercas pues de toda la vida, creo que las conocemos todos perfectamente en diferentes formatos. Creo que estas las conocemos todos perfectamente. Estas remasables yo las estoy utilizando últimamente mucho porque depende para qué, pues son la tuerca ideal. Te evitas tener que andar soldando en sitios que son muy finos o haciendo roscas en sitios que, como decía, son muy finos. Con la máquina de soldar se quema la pieza donde necesitamos o la parte donde necesitamos la rosca y no podemos soldarlo. Eso por una parte. Y por otra parte, si queremos hacer la rosca, pues es demasiado fino y necesitamos que aguante un poquito de presión. Al hacer fuerza rompe la pieza a roscar o no nos ofrece la resistencia necesaria. Y esta rosca es muy buena en esos casos. Eso para metal. Y para madera pues tenemos estos tipos. Hay muchos más, pero estos tipos de rosca. Esta va con llave, una llave de Allen, va roscada en la madera y hace mucha fuerza, muy fácil de colocar además. Y luego tenemos esta otra que es muy fácil de colocar también, que va clavada. Son muy fáciles de colocar y muy útiles en la madera para hacer uniones o para hacer fijaciones, etcétera, etcétera. Y luego son muy fáciles de retirar también. Si llegara el caso que necesitamos quitarlo, pues son muy fáciles de quitar. Vamos a ver cómo se colocan tanto unas como otras, porque es muy fácil y hacen muy buen servicio. Vamos a empezar con las de madera, aunque lo mismo me da las de madera que las de metal. Necesitamos conocer la métrica de cada una. En este caso, en este formato, pues vamos a tener en cuenta la métrica del comienzo de la rosca, aquí. ¿Cuánto dice? 9 milímetros. Vale, pues 9 milímetros. Es importante tener una broca para madera, aunque también podemos utilizar una para metal, pero lo ideal sería una para madera. Cada herramienta para lo que es. Vale, en este caso sería 9 milímetros y en esta otra de clavar, vamos a ver qué nos dice el calibre o pie de rey. Y en este caso es de 10 milímetros. Cuanto más ajustada entre mejor, sin reventar la madera, por supuesto. Es importante tener en cuenta el diámetro. Hay brocas de madera, eso no tengo ya ni que decirlo porque creo que lo conocemos todos, de diferentes formas. Esta es una broca de pala para madera y esta es una broca en espiral para madera, con su punta característica. A diferencia de las de hierro, que no tienen esa punta para centrar el agujero y que sea más fácil la perforación. Vale, vamos a hacer alguna prueba tanto con una rosca como con otra. Para no irme al banco, porque se ve mucho mejor aquí, vale, y ya de paso hacemos el agujero de la siguiente rosca, así me quito los agujeros de una vez. Tenemos esta, que es roscable con llave de Allen. Simplemente la presentamos en su lugar correspondiente y roscamos, así de fácil.
hasta conseguir que quede rasante la tuerca. No necesitamos ningún tipo de cola, queda muy fuerte y muy fácil de colocar. La siguiente rosca o el siguiente tipo de rosca es poco más o menos lo mismo. Introducimos en el agujero y esta golpeamos con el martillo. Listo, ya estaría. Podemos golpear más para que clave un poquito más, pero claro, estas orejetas ya no nos van a dejar bajar más. Habría que hacer un cajeado previo si queremos que baje más. Si seguimos golpeando, es posible que reventemos la madera. Y si es un mueble, por ejemplo, que le vamos a colocar unas patas, algo de ese estilo, pues a lo mejor, lógicamente, no nos interesa reventar el mueble. Sería muy fácil roscar así, pero al tirar es posible que nos llevemos la pieza, como hemos podido comprobar. Entonces lo ideal sería roscar por el otro lado. Esta sería más difícil de llevar. Esta sería más difícil de llevar porque como ha entrado a rosca quedaría mucho más resistente y reventaríamos la madera. Lo ideal para que hicieran su trabajo, tanto una como otra, para que hicieran su trabajo perfectamente, tanto una como otra, sería roscar por el lado contrario. Con lo cual, la fuerza, si es para la pata de un mueble, por ejemplo, debería ser al revés, por esta zona, porque el peso, por cuestión de lógica, trabajaría a favor. Aquí, si roscáramos de esta manera, el peso de la pata nos ayudaría. O sea, el peso del mueble, perdón. El peso del mueble nos ayudaría a que no se moviera la rosca. Si lo pusiéramos al revés, al colocar el mueble, empujaría por su peso y nos sacaría la tuerca del sitio, con lo cual no serviría para nada el trabajo que hemos hecho. Hay que tener esas cosas en cuenta de la posición en la que vamos a colocar las diferentes roscas. Si queremos que esta pieza se desplace hacia adentro, por ejemplo, pues entonces colocaríamos la rosca por esta parte, porque al tirar la rosca nos traería la madera haciendo fuerza de la tuerca que hemos colocado previamente. Esta la tiraría y nos haría fuerza a favor. Nos traería la pieza de madera como una especie de sargento o algo así y nos haría la fuerza necesaria de la manera correcta. Hay que tener en cuenta en qué lado vamos a colocar la tuerca. La otra, pues exactamente lo mismo. Bueno, creo que se ha entendido perfectamente la forma de utilizar estos dos tipos de rosca, que hay que tener en cuenta dónde y cómo la ponemos. Como no me voy a poner pesado, porque creo que se ha entendido de sobra, con estos dos tipos de rosca para madera no doy más vueltas. Vamos a pasar a las roscas para metal. Por cierto, que como decía anteriormente, si quisiéramos quitarlas por la razón que fuera, porque las queremos desplazar un poco o porque no las quiero, porque me estorban, etcétera, etcétera, bueno, pues haciendo un poquito de fuerza hemos visto que esta se quita con bastante facilidad y esta otra pues 3/4 de lo mismo, porque simplemente tenemos que utilizar la misma llave Allen que hemos utilizado para colocarla y listo, quitada. Nos quedaría el hueco, pero siempre se puede poner un tubillón encolado, un tubillón de madera con su correspondiente cola, y cuando haya fraguado la cola, cuando haya secado, lo podemos cortar, lijar, etcétera, etcétera, y quedaría la zona prácticamente como estaba al principio. Vale, dicho eso, ahora sí que terminamos con la madera y pasamos a hacer las pruebas en metal. Evidentemente en metal hay que hacer un agujero previo, igual que en la madera.
como ya hemos podido comprobar en un vídeo anterior, este tipo de rosca le podemos utilizar bien con máquina, con una remachadora manual, o dependiendo de la zona que vayamos a remachar, si nos lo permite, pues podemos utilizar un martillo. Vale, ahí estaría perfectamente remachada, aunque veo que entre la máquina y remachar a martillo, aunque ha quedado perfectamente remachada, queda el borde un poquito reventado, y a la hora de pasar la rosca o el tornillo que queramos pasar por ahí, pues quizás nos dé problemas, probablemente, y tengamos que pasar un macho para sanearlo. Ahora voy a hacer pruebas con un tornillo a ver si pasa igual, por una remachada a máquina, a remachadora manual, no sé por qué digo máquina, es remachadora manual, y a martillo. Además esta veo que queda un poquito de holgura, queda un poquito suelta, cosa que esta no, habría que darle un poquito más. Bueno, vamos a ver cómo ha quedado la de martillo, la que hemos remachado a martillo, en comparación con la que hemos remachado a máquina. O sea, dale con la máquina, con la remachadora manual. Lo podemos comprobar cómo funciona la remachadora manual en un vídeo anterior, ya os voy a dejar por ahí el link. Vale, vemos entre esta que hemos remachado con la herramienta, con la remachadora, y esta que hemos remachado a martillo, la única aparente diferencia son los golpes que le hemos dado para remacharla, ¿verdad? Bueno, pues ahora vamos a intentar atornillar. Esta está hecha con la remachadora y vemos que el tornillo pasa sin ninguna dificultad, muy suave. Vale, y en la otra que hemos remachado a martillo, le cuesta entrar, habría que hacer fuerza. A simple vista se ve que ha quedado incluso un poco torcida la tuerca, habría que hacer bastante fuerza para pasar con el tornillo, pues con el riesgo de, claro, tengo que decir lo primero, que es la primera tuerca como esta o de este tipo que remacho a martillo. Requiere también un poquito de práctica e intentar golpear a un lado y a otro para que nos quede remachada lo más recta posible, porque si golpeamos todo el rato del mismo lado, lo más probable es que se nos quede torcida, como podemos comprobar. Si nos pasamos remachando con la remachadora manual, también nos puede dar problemas a la hora de pasar el tornillo. Y habría que hacer mucha fuerza o meterle un macho para volverle a hacer la rosca, porque esta le cuesta mucho entrar. Eso ya lo he explicado en un vídeo anterior, no voy a volver a repetirlo, pero bueno, hay que cogerle el punto a las cosas. Vemos que hay diferencia entre remachar con la remachadora manual y remachar a martillo. ¿Se puede hacer de las dos formas? Sí, pero hay que tener mucho cuidado, tanto de una como de otra, sobre todo con el martillo. Vale, no me enrollo más con este tema, que creo que ha quedado suficientemente explicado. Vamos a meter, porque aquí pues, nos permitiría remachar con el martillo, pero donde no permita remachar con el martillo, evidentemente necesitamos la herramienta, la remachadora manual. Y vuelvo a repetir que no la estoy vendiendo, información que compartimos entre nosotros para nosotros, punto. A partir de ahí cada uno que piense lo que le dé la gana. Vale, tengo un agujero hecho en un tubo aquí, evidentemente no podemos remachar a martillo, salvo que nos hiciéramos un útil que entre por dentro del tubo y nos haga de yunque para remachar. Bueno, nos podríamos apañar aquí en el borde, pero y si es a unos 20-25 centímetros o en un sitio donde no se puede meter el útil, la herramienta ideal sería la remachadora. Creo que es para la gente enredadora como yo la herramienta ideal.
metemos ahí la tuerca, hacemos un poquito de fuerza, ajustamos y nos quedaría la tuerca puesta. Simplemente quitamos la herramienta y quedaría la tuerca puesta en su sitio. No tenemos... Ahí, perfectamente. No tenemos que soldar con el riesgo de quemar el tubo o la pieza que queramos roscar. Si es demasiado fina, vuelvo a repetir, el macho no lo roscaría, pero no haría la fuerza suficiente y con esta tuerca queda muy fuerte. Me gusta mucho este tipo de roscas, es un buen invento y son relativamente baratas, tengo que decir, relativamente baratas, por no decir que son muy interesantes. Son muy baratas, vamos, dependiendo de la métrica y tal y cual, porque hay diferentes métricas, son baratas. No sé si he dicho, pero si no lo vuelvo a repetir, que a diferencia de las roscas, diferentes roscas que hemos visto anteriormente para madera, son recuperables, estas no. Estas se quedan fijas, salvo que seáis como yo y os guste reutilizar todo lo que se pueda. Y oye, siempre se puede cortar alrededor con forma de arandela de la tuerca y reutilizar esta pieza como una arandela con rosca, o bueno, dependiendo de lo que vayamos a necesitar. Si nos viene bien una arandelita con rosca, pues oye, se puede cortar y reutilizar. Pero ese es otro cantar. Bueno, pues a pesar de lo que pudiera parecer, no me gusta ponerme pesado. Así que creo que se ha entendido de sobra. Estos son algunos tipos de roscas, hay muchísimos más, sobre todo para madera. Cada uno que busque el que necesita, porque en muchos casos, estos concretamente, son muy fáciles de poner y hacen muy buen servicio. Nada más que eso. Espero que a alguien les sirva de ayuda o de entretenimiento, ya sabéis. Hasta luego.